Bienvenidos abogadas al rescate. Hoy vamos a hablar de un tema que nos consultáis muy a menudo, que es el derecho de usufructo. Da lugar a un montón de dudas, así que vamos a repasar un poquito en qué consiste y cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos en esta figura. Vamos a empezar por decir que el usufructo es el derecho a disfrutar de una cosa ajena, así que vamos a encontrarnos a dos personas distintas que van a tener una relación con un bien o con un objeto. Vamos a repasarlo. Por una parte tenemos la figura del nudo propietario. El nudo propietario es el titular de la cosa, pero no va a poder utilizarla. Y por otra parte, para complementarlo, tenemos al usufructuario. El usufructuario justamente es el que no es titular de la cosa y sin embargo sí que va a tener el derecho de uso sobre la misma. Otro dato muy importante, ¿cuánto va a durar o cuánto puede durar el derecho de usufructo? Pues tenemos dos posibilidades diferentes. Una es que la duración sea temporal, que tendrá que establecerse en ese caso en el contrato qué duración queremos que tenga ese derecho de usufructo, y otra que quizás es la más habitual en la práctica, y Susana, que es el usufructo vitalicio, que vitalicio significa que dura durante toda la vida de una persona. En este caso, ¿de qué persona? Pues sería la vida del usufructuario. Y Elena, otra cuestión importante, ¿cómo surge este derecho de usufructo? ¿Cuáles son las fórmulas jurídicas para que aparezca esta figura? Pues las más habituales son dos. Lo más habitual es que surja o bien por una herencia o bien a través de un contrato. Vamos con el primero, por herencia. Como decíamos, esta es una de las figuras más habituales. Puede ocurrir que por disposición testamentaria el testador haya decidido establecer esa figura a favor de alguno de los herederos. Pero lo más típico, lo más lógico y habitual es que sea la propia ley la que lo establezca en una figura que es muy conocida por todos, que es el usufructo del cónyuge viudo. Al cónyuge la ley le reconoce siempre un derecho de usufructo cuya cuantía, cuyo porcentaje va en función de los otros herederos con los que comparta esa herencia. Respecto al contrato, bueno, pues el contrato es creado al efecto entre dos partes, el que va a ser el nudo propietario y el usufructuario, que así lo establecen en un contrato. Hay muchos ejemplos en la práctica. Dos de los que tenemos más habituales ahora mismo es, por ejemplo, entre un banco y un pensionista, en el que el pensionista conserva el usufructo de su vivienda y cede al banco la nuda propiedad y este le da un importe que le ayuda a mejorar su pensión. Y otra también muy típica, Elena, la venta de la nuda propiedad a un familiar manteniendo el usufructo, que así aseguramos tener el uso de la vivienda y percibimos un dinero que nos ayuda a salir de una determinada situación. La venta e incluso a veces la donación, conservando el derecho de usufructo, se utiliza un montón. Sí. Bueno, y vamos a hablar ahora de los derechos y obligaciones, que también es un tema que nos consultáis mucho, porque siempre quiere el usufructuario saber qué tiene que hacer o qué cosas le corresponden al nudo propietario. Así que vamos a empezar por las obligaciones que tiene el usufructuario, que es la persona que usa ese bien. Bueno, lógicamente cuidarlo, tiene que tener un deber de conservación de ese objeto y pagar los gastos ordinarios de conservación y mantenimiento. Impuestos. Cuando hablamos de un inmueble, pues tenemos el impuesto sobre bienes inmuebles, este lo va a tener que pagar el usufructuario, que es una de las dudas más habituales. En cuanto a la comunidad, la cuota ordinaria de comunidad, lo que se paga mensualmente de forma periódica, también le va a corresponder al usufructuario. Y vamos con el propietario, la otra cara de la moneda, que le corresponden al que conserva esa nuda propiedad y no el uso. Pues a este le corresponde, en principio, no molestar al usufructuario en su uso. Este va a tener el derecho de uso y el propietario tiene que respetarlo. Y luego va a tener que abonar los gastos extraordinarios de mantenimiento del bien, aunque puede repercutir el interés legal del importe invertido al usufructuario, y va a tener también que asumir, Elena, los gastos extraordinarios de la comunidad, lo que tradicionalmente llamamos derramas. Las derramas de la comunidad, sí. Bueno, y nos queda una cosa que también es muy interesante, que es cuánto vale el derecho de usufructo, cómo lo cuantificamos. Por ejemplo, en estos ejemplos que tú ponías, Susana, que se transmite, una cosa se conserva la otra, es fácil saber cuál es el valor del bien en total, pero ¿cómo sabemos qué parte de valor corresponde al usufructo y qué parte a la nuda propiedad? Bueno, pues tenemos una forma de calcularlo, es muy sencillo, y hay que diferenciar si hablamos de un usufructo temporal o si el usufructo es vitalicio. Vamos a empezar por el usufructo temporal. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, es un 2% del valor del bien por cada año de duración del derecho de usufructo. No contamos las fracciones al calcularlo y tenemos un límite,
el límite es el 70% del valor del bien. Susana, el usufructo nunca va a superar el 70% del valor del bien. Y si es vitalicio, es decir, si hemos organizado ese usufructo teniendo en cuenta que su duración va a ser la vida del usufructuario, pues vamos a tener que tener en cuenta la edad del usufructuario para calcular el usufructo. ¿Cómo se calcula en este caso? Pues va a ser un porcentaje también sobre el valor del bien, pero ese porcentaje va a salir de la siguiente operación: 89 menos la edad del usufructuario. Eso nos va a dar el porcentaje que, aplicado sobre el valor del bien, se da el valor del usufructo, con un límite mínimo y máximo. El máximo es el mismo que antes comentaba Elena, que será el 70% del valor del bien, y el mínimo será el 10% del valor del bien. Con esto tenemos más o menos organizado cuánto va a valer ese usufructo en función del momento en el que lo calculemos y lo organicemos. No os vayáis todavía, aún nos quedan un par de consejos interesantes que ofreceros. Tanto si somos nudo propietario como usufructuario, es importante conocer nuestros derechos y obligaciones. Es interesante no olvidar que el derecho de usufructo nos permite usar el bien por nosotros mismos o cederlos a un tercero. Por ejemplo, podemos hacer un contrato de arrendamiento. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.